Yo, que soy Javier Bardón, que soy el autor del libro, Ana Garrido, por supuesto, que es una el personaje principal de esta novela, y por último, Joaquín Bosch, que seguro que tiene reflexiones muy interesantes que aportarnos. La presentación la vamos a grabar, bueno, la va a grabar mi amigo Ramón, y bueno, va a hacer una edición en su estilo, o sea, excelente, y la idea es que podamos compartirla en redes sociales, ¿vale? Así que nada, bueno, eso es un poco la estructura de la presentación. Sin más preámbulo, voy a dejarle a Mercedes que hable ella. Hola, ¿me se escucha? Sí. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Mercedes Castro. Antes de empezar voy a decir lo más importante que tengo que decir yo esta tarde. El perro de San Roque no tiene rabo. Esto es súper importante para mí. ¿Por qué? Porque soy la editora de narrativa de la editorial Al Revés. Esto es una condena para mí. O sea, bueno, es peor todavía porque soy de Ferrol. Y claro, en el mundo en el que yo vivo me preguntan ¿de dónde? De Ferrol, ¿de dónde? De Ferrol. Y al final tengo que decir de Ferrol del Caudillo. Y esto ya es la muerte absoluta. Pero soy la editora de narrativa de Al Revés. Y claro, es un trabalenguas. Y Javier me ha pedido, me ha dicho, habla del libro, por favor, que es una cosa que te dicen todos los autores. Entonces, lo primero es daros las gracias a todos por venir, sobre todo daros las gracias a vosotros por estar aquí, a ti, a Joaquín y a Javier. Javier, bueno, el valor es como la legión, tu presencia se presupone, pero la vuestra os la agradecemos especialmente. Al Revés, es que claro, lo digo mucho, por eso se entiende lo de la R. Es una editorial de género negro. La vocación de la editorial, cuando empezamos a publicar hace 15 años, fue publicar historias que tuvieran que ver con el género negro, pero no entendido como las novelitas de crímenes y asesinatos, sino porque el género negro, tanto la novela negra como los libros de no ficción de género negro, son libros profundamente sociales. Esa es la vocación del género negro. Se trata de los primeros, no los primeros, pero era una manera que a través del subterfugio de una trama de asesinatos o de crímenes, lo que hacía era reflejar la sociedad del momento, la América profunda, las miserias de la sociedad. Entonces, en ese sentido, la novela de Javier encaja absolutamente a la perfección en nuestro catálogo. Aunque que yo sepa, no hay ningún muerto, ¿no? Que yo sepa. Que yo sepa. Todo se andará. Heridos, heridos y damnificados hay muchos. Tengo que decir que a mí, a mi correo, me llegan del orden de 5 o 10 manuscritos a la semana. A mí Bill Gates me ha hecho mucho daño. Cuando los manuscritos llegaban manuscritos impresos, me llegaban menos. Pero ¿qué fue lo que me llamó la atención a mí entre la maraña, el centenar, los millones de manuscritos que me llegan del libro de Javier? Lo que me enganchó fue que cuando una trama, como la historia que cuenta Javier, que está, vamos, con una protagonista absoluta que es Ana, se cuenta como un libro de no ficción, como un ensayo, los escritores de no ficción tienden a contar hechos, pero casi siempre se olvidan del alma de los personajes. Las emociones se desarrollan, tienden a desarrollarse mucho más en la novela. Entonces, los 2 primeros capítulos son absolutamente magistrales porque no te meten en la trama, te meten en la protagonista, que es de lo que se trata. No se trata de esto pasó año tal, mes tal, y te van directamente a los hechos. Te están hablando de una protagonista, te están hablando de una mujer que tiene sentimientos y que tiene una vida. Y luego te empiezan a contar cómo esa vida se viene abajo por, por una serie de sucesos en los que se ve envuelta que tienen que ver con su ética. Y eso no está y esto en mi mundo, en mi manera de entender las cosas, si fuera una película estadounidense, pero no va a ser estadounidense.
pero no va a ser estadounidense. Si fuera una película estadounidense, seguramente terminaría pues, con la bandera de Estados Unidos ondeando y una música muy épica. Pero a mí lo que me enganchó, claro, también, y con un soldado así, claro. Pero a mí lo que me enganchó fue que no tiene esa épica estadounidense de la bandera y tal. Lo que tiene es que es española. Es profundamente española. Nos cuenta a nosotros, nos cuenta como país y nos cuenta como personas. Nos habla del Lazarillo de Tormes, nos habla de la picaresca y nos habla de nuestras emociones y de una realidad en la que todos nos podemos reconocer. Porque todos hemos tenido un jefe sobón. Yo he tenido muchos jefes sobones. Todos hemos tenido un momento en el que te hacen de menos en una empresa, en cualquier sitio, como si fueses invisible por ser mujer, por ser pequeñita, por ser joven. Como que las cosas pasan delante de ti y tú no te estás enterando. Todos hemos tenido amigas y amigos que de repente se dan la vuelta. Todos hemos tenido, más o menos en diferentes momentos de nuestra vida, la tentación de saltar la línea o de no saltarla. Y todos hemos tenido, en mayor o en menor medida, el peligro, el riesgo de atrevernos a pensar y a ser diferentes, a salirnos del guión, que es un poco una de las ideas que tuvimos para hacer la cubierta del libro, a la que le dimos muchísimas vueltas, era poner un cesto de manzanas podridas y una manzana impecable en el medio. Y a veces en el mundo en el que vivimos cuesta muchísimo más ser la manzana impecable que la manzana podrida. Y todos estos dilemas son dilemas a pie de calle. Es decir, que tú eres absolutamente diferente, pero te has visto en dilemas en los que en algún momento, en mayor o menor medida, nos podemos sentir totalmente identificados, no nos son ajenos. Y a mí eso es una de las cosas que me parece que el libro nos interpela a todos, porque nos habla de tú a tú. Nos habla de una realidad que conocemos y que no es una realidad actual. Es una realidad que yo creo que está en nuestra idiosincrasia desde hace muchísimo tiempo y que está en el Lazarillo de Tormes, que está en el Buscón, que está en Berlanga y que por desgracia o por fortuna para mí, para mi editorial, por desgracia para nuestro país, está en el libro. Entonces me voy a callar porque voy a dejar que hablen a los que saben y os doy muchísimas las gracias por venir. Te doy las gracias por confiar en nosotros y a ti te doy las gracias por confiar en él. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, la verdad es que yo estoy un poco abrumado con estas últimas 2 semanas porque el libro está teniendo bastante eco en medios de comunicación y yo la verdad es que no esperaba esta acogida. Es verdad que el tema es candente, es verdad que bueno, la corrupción está otra vez, ¿no? Es uno de las grandes preocupaciones de la ciudadanía y creo que en ese sentido pues, hemos encajado. Mercedes, gracias por hacerme un spoiler del Lazarillo, porque justo me había traído el libro, esto no lo hemos pactado, ¿vale? Este libro de Lazarillo de Tormes es un cómic, bueno, es un cómic que yo leía muchísimo de cuando era pequeño y tengo una anécdota con él, que es que no sé si alguno habéis ido a las cenas de estas de antiguos alumnos. Yo viví en Elche de los 7 a los 10 años, luego me mudé a Alcalá de Henares y cuando tenía 40 volví a Elche porque me invitaron a una cena de antiguos alumnos. Y bueno, conocía solo a 3 o 4 personas y bueno, estábamos recordando anécdotas y tal. Y una de las chicas que iba a mi clase por aquel entonces dice, mira, yo me acuerdo de ti porque en el recreo nos leías El Lazarillo de Tormes a la gente de clase. Y yo no me acordaba de esa anécdota, ¿no? Pero es un libro que sí que me marcó mucho cuando era pequeño y que me sabía prácticamente de memoria, ¿no? El Lazarillo de Tormes sale a colación porque hace un par de semanas, hablando también del libro, un amigo me dijo que todos los españoles descendíamos del Lazarillo de Tormes, cosa que es imposible porque el Lazarillo de Tormes es un personaje de ficción, ¿no? No podemos descender de un personaje de ficción, pero él lo que quería decir es que como esa picaresca la tenemos todos los españoles, ¿no?
Bueno, yo me elegí el libro de Joaquín Bosch, ¿no? De La patria de la cartera, que es un libro muy bueno, ¿no? Y él defendía que no, que eso es una idea que es completamente errónea, que es un lugar común. Luego sí quizá puede elaborar un poco ahí, pero en principio mucha gente piensa que la corrupción es algo estructural y es algo que pertenece, digamos, a nuestra idiosincrasia o que está en nuestro entorno de alguna manera. Y es verdad que creo que vivimos, sobre todo aquí en Madrid, en un sistema bastante clientelar, ¿no? Que es una de las cosas que se abordan en el libro. Es un sistema clientelar. Pues porque al final, bueno, la gente medra, ¿no? En ese sistema a base de favores, a base bueno, de devolver recados, etcétera, etcétera. A diferencia de Lazarillo de Tormes, yo creo que la gran diferencia es que Lazarillo de Tormes quería sobrevivir en ese sistema, ¿no? En ese sistema corrupto, y él se amoldaba, ¿no? La picaresca, él se amoldaba a ese sistema corrupto. En el caso de Ana es completamente lo contrario, ¿no? Porque Ana es una persona que, a diferencia de Lazarillo, que intenta medrar en ese sistema, Ana es una persona que se ha opuesto a ese sistema, ¿no? De ahí, por ejemplo, la portada, ¿no? Es la persona en lucha o enfrentada contra un sistema que, bueno, no quiero hacer un spoiler del libro, pero que básicamente intenta triturarla, ¿no? Intenta acabar con ella. Y bueno, es una idea que le lanzo a Joaquín, no sé si luego la quiere responder, hasta qué punto la corrupción es algo estructural o cultural o no, si se puede cambiar o si hubo un momento en el que pudo haber sido diferente, por si quiere luego responderla. Una de las dificultades que me encontré a la hora de escribir este libro es que cuando yo conocí a Ana y empezamos a hablar, Ana no me contaba toda la historia, porque Ana la tenía todavía la historia muy a carne viva. A ella todavía le dolía mucho y le causaba mucho malestar emocional hablar de su historia. Y entonces ella, cuando me empezó a contar un poco lo más amable de la historia, y no era capaz todavía de abrirse y llegar al fondo del asunto. En parte es por eso por lo que el libro empieza en Costa Rica, porque eso, digamos, que era la parte como más amable y la que me permitía empezar a trabajar un poco con ella. Nosotros quedábamos todos los sábados, la pobrecita se levantaba los sábados y hablábamos a lo mejor 2 o 3 horas, y de ahí, bueno, yo cogía ese material y iba escribiendo, ¿no? Pero yo no sabía cuál era el final de la historia. Y eso, ¿no? Que dicen que hay dos tipos de escritores de brújula, ¿no? El lugar común de escritores de brújula y escritores de mapa. Yo sin duda soy de mapa, o sea, necesito tenerlo todo estructurado antes de ponerme a escribir y saber por dónde va a ir la historia y qué tengo que contar y tal. Pero en este caso me fue un poco imposible, porque no sabía bien dónde iba a acabar la historia. Me podía imaginar, pero no entendía bien toda la trama. De hecho, al final tuve que ir a Conil a hablar con ella, y en los últimos días hicimos un esfuerzo brutal, quedábamos todos los días, y a ella sí consiguió contarme el final de la historia, ¿no? Bueno, es por eso por lo que el libro empieza con un in media res, ¿no? Que es la figura esta, que el libro empieza a mitad de la historia. De ahí hay un flashback en el que se cuenta todo lo que le pasó a Ana en esa primera época en la que ella investiga y junta todo el dossier, ¿no? Y denuncia, y luego vuelve a Costa Rica para luego volver, o sea, vuelve a España, bueno, porque tiene que declarar, ¿no? Delante del juez, y retoma su puesto de trabajo. Entonces hay como un flash forward y ya se cuenta toda la segunda parte de la historia, ¿no? Bueno, aquí hay un segundo tema que es, obviamente, la historia de los denunciantes de corrupción. Ana siempre me insiste en esto. Esta no es su historia, esta es la historia de todos los que denuncian corrupción en este país. Todo el mundo que denuncia corrupción, nadie acaba, digamos, premiado por ello o se le considera un héroe nacional. Muy al contrario. Todos los denunciantes de corrupción acaban
como Ana o en casos muy parecidos a Ana. Ella al final ha tenido apoyo mediático, ha tenido apoyo por parte de mucha gente, pero hay muchos denunciantes, la mayoría, que no tienen esa suerte y que acaban completamente desahuciados, ¿vale? En España, el denunciante, bueno, en Inglaterra, el denunciante de corrupción tiene un nombre que se llama whistleblower, ¿no? Que es el que toca el silbato, el que dentro de una organización dice aquí hay algo que huele mal. Y la palabra whistleblower no tiene esa connotación que tiene aquí en España, ¿no? De la gente que denuncia. La gente que denuncia es un chivato, ¿no? La gente que denuncia pues es un soplón. Tiene siempre una connotación negativa que no tiene en los países anglosajones, y en ese sentido también me gustaría preguntarle a Joaquín, porque yo creo que sinceramente la mejor forma de denunciar corrupción es desde dentro. Es verdad que puede haber instituciones y puede haber oficinas dedicadas a perseguir la corrupción, pero es las personas que están dentro de las organizaciones las que tienen más información sobre si hay algo que está podrido o no, y esas personas ahora mismo están completamente desprotegidas. Entonces yo quería preguntarle a Joaquín cuál es su punto de vista como jurista de este tema, ¿no? El caso de Ana me parece fascinante porque permite tocar todos los niveles de corrupción. Y en el libro, de hecho, se toca desde la corrupción de grandes titulares, el caso Gürtel, obviamente, uno de los casos más importantes, o si no el más mediático probablemente en la historia de la democracia, pero no solo es esa corrupción a gran escala, sino también el caso de Ana permite ver muy bien la corrupción de baja intensidad, ¿no? La de los concejales que de repente te sacan entradas para un partido en el Bernabéu, que te priorizan en una lista de espera del hospital, que te, no sé, en el libro, por ejemplo, uno de los personajes que más trabajó con Ana, que te hace upgrades de turista a clase business, ¿no? Que tú compras el billete en clase business y él te hacía... bueno, esa corrupción de baja intensidad para mí es fundamental, porque ahí ya se rompe el lazo ético, digamos, la barrera ética, y ese concejal que transige con esa pequeña corrupción en realidad ya ha roto la barrera ética, y luego lo siguiente es simplemente un tema de escala. Ese concejal llega a ser alcalde y como ya ha roto esa barrera ética, pues digamos simplemente escala, ¿no? la corrupción, y ya si llega a ministro, etcétera, pues incluso muchísimo más, ¿no? Entonces es un caso que me encanta por eso, porque permite hablar de esos dos tipos de corrupción, de gran y de pequeña intensidad. Y luego, para finalizar, también quería decir que la historia, como muy bien resaltaba Mercedes, el interés que tiene, creo, es que se trata de la corrupción, pero desde un punto de vista humano, aplicada a una persona, ¿no? A una víctima colateral, digamos, de esta corrupción que es Ana, ¿no? Cuando la gente ve los grandes titulares de periódico, la lucha política, ¿no? Utilizan unos casos u otros para tirarse los trastos, pues debajo de esos grandes titulares y de esos casos hay gente como Ana, cuya vida pues, se queda prácticamente arruinada. Y esa parte me interesaba, porque yo me he leído bastantes libros de corrupción, algunos de ellos son muy buenos. Si os tengo que recomendar uno, recomendaría La ciudad de la euforia, sobre la corrupción de Valencia, que es absolutamente graciosísimo, no sé si lo conoces, Joaquín, pero siempre se abordaba la temática desde un punto de vista periodístico. Un periodista, ¿no?, que ha investigado y te cuenta pues, un poco cuál es la trama, nombres y apellidos, etcétera, etcétera. A mí de este caso me interesaba también el lado humano, que es lo que he intentado reflejar también en el libro. Las dos partes un poco, ¿no?, porque al final también, claro, a la gente le interesa la trama Gürtel, ver los detalles, pero digamos desde un enfoque un poco más humano, ¿no?, de una persona como Ana. Y bueno, no quiero monopolizar mucho más. Simplemente apuntarle a Joaquín también otra idea que había tenido, por si quiere apuntarse conmigo a crear una empresa. En uno de sus libros apuntaba que hay un informe de la Gesta que dice que por cada euro invertido en prevenir la corrupción y la desviación de fondos, se recaudan 10,64 euros. Por cada euro de prevención se recaudan 10,64 euros
digamos, de dinero desviado al fisco. Entonces, yo he trabajado en muchas empresas y no conozco ninguna empresa que por cada euro que invierta reciba 10,64 € en retorno. Entonces, creo que sería una idea fantástica montar una empresa para denunciar los casos de corrupción y luego ir al 50-50 con el Estado, ¿no? Creo que acabaríamos todos ricos, inmensamente ricos. Entonces también es una idea que le lanzo a Joaquín, o sea, hasta qué punto se podría crear como una empresa externa que fuera a comisión por denuncias de casos de corrupción, porque creo que algunos son bastante evidentes. Y no más, voy a dejar paso a Ana para que os cuente su perspectiva desde el punto de vista del personaje. Aquí hay muchas personas pues bonitas y también muchos personajes, ¿no? También veo personajes de mi anterior novela. Algunos de vosotros también aparecéis como personaje en mi anterior libro y en este libro también. Algunos sois personajes del libro. Y bueno, pues voy a dar paso al personaje principal de la novela, que es Ana, que seguro que tiene bastantes cosas que añadir. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias a Javier por haberse prestado a escribir mi historia. Yo ya había recibido propuestas anteriormente para escribirla, pero como él ha contado, ni yo estaba preparada para escribirla. Y además hubo una cosa que fue lo que más me llamó la atención y me animó, es que él es psicólogo, es profesor de psicología y había escrito anteriormente una novela sobre otro caso de corrupción. De modo que para mí era muy importante que él supiera cómo manejar mis tiempos, ¿no? Yo, como él ha dicho, estas cosas son muy difíciles de contar y necesitas oxigenar y encima los fines de semana dedicarte a esto. También quería dar las gracias a la editorial Al Revés por haber confiado en este proyecto. Yo cuando como tú has dicho, leí que erais especialistas iba a decir magia negra, en novela negra. En novela negra yo decía, pero porque Javier era el que se encargaba de entregar el proyecto en las editoriales y yo decía, Javier, pero ¿tú estás seguro de novela negra? ¿Va a encajar? Que sí, que sí, que sí. La cuestión es que os agradezco muchísimo porque está saliendo todo fenomenal en cuanto a distribución, en cuanto a todo, o sea que muchas gracias a la editorial. Por supuesto, como no le voy a dar las gracias a Joaquín, o sea que saque unos minutos de su tiempo. A ver, que sabemos que estás, hasta aquí no, hasta aquí, o sea que estás súper demandado y entonces yo realmente creí que me iba a decir que no. Pero cuando se lo propuse, porque coincidimos en una entrega de premios, afortunadamente pues me dijo que sí y yo como es una persona a la que admiro y sigo desde hace mucho tiempo y su criterio para mí es muy válido desde el mundo de la justicia que tenemos o no, pues me parecía un aliciente que estuviera aquí. Por otro lado, yo ya se lo dije a Javier, digo, yo me voy a tirar más tiempo dando gracias que contando el libro, ¿eh? Por otro lado, bueno, muchísimas gracias a todos los periodistas que habéis venido y que estáis aquí, porque en esa primera etapa de mi vida, cuando yo estaba investigando y también estaba siendo amenazada, claro, salía, por un lado, el acorralamiento a nivel de prensa local, de desacreditación contra mí, ¿no? Porque, bueno, luego os contaré, como ha dicho un poco Javier, este libro podía servir para cualquier denunciante de corrupción de cualquier partido político, o sea, es de patrón, de manual. Y, de hecho, bueno, aquí tenemos a Luis Gonzalo Segura, que también es denunciante de corrupción, de la corrupción en el ejército, pero que quiero decir que con este libro se quiere visibilizar, o sea, mi pretensión es visibilizar y acercar a las personas que no lo conocen cuáles son los periplos, las consecuencias de todos los que denunciamos corrupción. Y en ese sentido tengo que agradecer a los periodistas que estáis aquí y a algunos que están a punto de venir, que me dierais voz, porque yo estaba en peligro. O sea, realmente
o afortunadamente mi caso fue mediático, pero es igual de cruel para un denunciante que viva en un municipio pequeño y nadie le hace caso, ¿no? Entonces, muchas gracias a los periodistas por darme voz cuando os necesitaba. Y Adrián también está por aquí. O sea, bueno, y cómo no, o sea, cómo no voy a dar las gracias a la ciudadanía, a los ciudadanos de a pie. O sea, que sois realmente los que me habéis mantenido con fuerza. A Anabel, que es una de las activistas de Boadilla, que eso no lo hacía nadie en Boadilla. O sea, a ver quién se enfrentaba, habiendo una red clientelar en Boadilla, y empezar a recopilar a personas que supieran la historia de primera mano, al menos, ¿no? Y luego ya que juzgaran, ¿no? Ese apoyo para mí ha sido muy importante, ya no solo a nivel local, sino a nivel estatal. O sea, no os imagináis la de mensajes de apoyo durante, porque llevamos 15 años, ¿no?, con este tema. Entonces, yo tengo muchísimo que agradecer a los ciudadanos que han colaborado también para que yo me defendiera jurídicamente, porque este desgaste es económico, emocional, judicial, porque esa es otra. O sea, también nos vemos inmersos en un montón de pleitos que, si tenemos la suerte de que no hay corrupción judicial en ese caso, pues a lo mejor ganamos. Y otras veces no, porque te ves en juicios con testigos falsos y tal. Y a ver, un segundo que miro mi chuleta de cosas que quería decir. Y bueno, y quiero anunciar públicamente que ha sido un poco casual, pero bueno, ha sido así. Como sabéis y os he comentado, yo he pasado como por 3 etapas: una etapa de denunciante, la segunda etapa de activista anticorrupción, para conseguir una directiva en el Parlamento Europeo que protegiera a otros denunciantes para que no les ocurriera lo mismo que a mí. No solamente yo, sino que hemos intervenido muchas personas. Y mi tercera etapa ha sido montar una empresa que se llama Proética, en la que están aquí mis compañeros de trabajo, Dalmacio Martín Castro, María Isabel Rodríguez del Pozo. Faltan otros que están por llegar, como Jaime de Rivera, está también Elisa de la Nuez. Bueno, les tengo que agradecer este tiempo que hemos estado trabajando juntos, pero ellos lo saben. Yo llevo enferma desde el mes de enero, quizás porque ha sido un desgaste brutal, porque de alguna forma esta lucha me ha intoxicado de alguna forma y ya no he podido más y mi cuerpo ha dicho hasta aquí. Y entonces, bueno, pues afortunadamente me encuentro mejor de salud, pero aquí cierro un ciclo de mi vida. Y casualmente, porque yo no he elegido en qué momento se iba a escribir el libro, porque llevamos 2 años. Se supone que yo la prescripción médica que tengo desde enero es no ver las noticias, no hablar de corrupción, no participar en las redes. Y bueno, reconozco que me ha servido mucho estos meses en estar alejada de todo esto, y es lo que pienso seguir haciendo, porque quiero ser no una superviviente como llevo siendo hasta ahora, porque esto desafortunadamente conmigo no han terminado todavía. O sea, yo todavía sigo recibiendo coletazos a nivel judicial, pero he decidido que quiero ser una persona feliz, tranquila, ser una disfrutona de la vida como yo era antes. Y obviamente estoy abierta a proyectos laborales que me interesen, porque la gente que me conoce sabe que yo me entrego en cuerpo y alma a lo que me dedique. Creo que no me dejo nada más por decir, y si no, pues ya lo diré en alguna entrevista. Bueno, lo he dejado caer, pero es verdad que nosotros, aparte de dar visibilidad a través del libro,
apuntamos a la peli y de hecho, afortunadamente, bueno, ya nos han contactado algunos redactores, incluso, bueno, yo tengo contactos con Netflix y HBO, una productora de Hollywood. Entonces espero que tenga muchísima lectura, que tenga muchísima aceptación por parte de la ciudadanía, porque además Javier lo ha escrito de una forma, y mira que discutíamos al principio, que novela, que no, que de novela nada, yo quiero dar los nombres y apellidos de estos sinvergüenzas, porque tal, porque cual. Pero reconozco que ha sido una magnífica elección. Así que muchas gracias a todos por estar aquí. Le paso el testigo. El testigo. Bueno, nada, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por vuestra amable invitación a Ana y a Javier. Evidentemente, si no tenía una causa que imposibilitara estar aquí, me parece que para mí era una obligación personal por todo lo que representa la lucha de Ana Garrido, todo lo que ha afectado su vida y todo lo que ha aportado para la calidad democrática de nuestro país. Y lamentablemente, en materia de corrupción, no hay tantas y tantas personas de las que se pueda decir lo mismo. Más bien, en líneas generales, el tono político general ha sido de todo lo contrario y el papel de la sociedad civil, ha habido excepciones admirables, las ha habido, pero tampoco ha sido un espacio, digamos, donde ha habido amplios consensos ni gran unanimidad, ¿no? En intentar mejorar las instituciones democráticas. Por tanto, es una gran noticia que este libro se haya publicado. Además, me parece un libro excelente. Desde una perspectiva literaria también, como le comentaba a Javier, yo creo que ha sido un acierto lo de no hacer una apuesta nada más de tipo documental o de tipo crónica, sino que al tratarse de una narración con un ritmo muy medido, muy bien trabajado, con construcciones de tipo literario muy convincentes, pues te metes en la historia, te metes efectivamente en los sentimientos personales de quien vive una situación de este tipo y todo tiene más credibilidad, incluso que aunque se tratara, ¿no?, de un documento o de una crónica. Por tanto, enhorabuena por el libro. Yo sobre el papel de Ana en la línea de lo que decía, puedo decir un par de datos y contestaré a las dos cuestiones que me han lanzado, que creo que son dos cuestiones centrales. Pero nos podemos fijar que en este país las aproximaciones más aceptadas nos hablan de que la corrupción nos cuesta unos 40.000 millones de euros al año. Desde perspectivas diferentes, investigadores diferentes, suelen situarlas. No vamos a discutir tampoco por 10.000 millones arriba o abajo. En cualquier caso, las cantidades son abrumadoras, ¿no? Y no es solo la corrupción en sentido estricto, sino las manipulaciones sobre la competencia. La colusión, los pactos inconfesables entre la gran empresa constructora del país que manipulan la libre competencia. Ahí tenemos un organismo oficial como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que nos dice que este fraude de la libre concurrencia, sea por la corrupción o por otros motivos, el informe que ellos hicieron nos hablaba de 50.000 millones de euros al año, obviamente más que la corrupción en sentido estricto. Y claro, cualquier persona que se aproxima al problema, y yo personalmente llevo décadas, ¿no?, estudiando, leyendo, intentando aprender y entender, claro, te salta absolutamente una pregunta que es obligatoria. ¿Cómo es posible que se muevan estas barbaridades, ¿no?, de millones de euros sí que desde dentro de esas administraciones nadie diga nada? Yo puedo entender desde la perspectiva humana al corrupto que quiere forrarse, ¿no?, aunque sea un sinvergüenza. Claro, tenemos que dar una respuesta a por qué personas que no son corruptas, que están ejerciendo funciones públicas, saben perfectamente lo que pasa, porque es evidente que Ana no era la única que sabía lo que pasaba en el Ayuntamiento de Boadilla. Claro, y esto multiplicado por todas las administraciones públicas de este país, ¿no? Y claro, esa pregunta merece una respuesta necesaria, ¿no? ¿Por qué hay tantas complicidades, al menos tácitas, ¿no?, sobre estas cuestiones? Y claro, pues una respuesta necesaria nos tiene que llevar pues a lo que es el sistema clientelar de funcionamiento de la administración pública de este país,
que esto tiene honda raigambre desde el siglo XIX al menos, ¿no? Desde los turnos de la Restauración, pasando por el franquismo, a las dinámicas de la transición que generaron las redes clientelares de los principales partidos de este país, que continúan hoy todavía con decenas de miles de asesores de partidos en lugares donde tenía que haber técnicos, funcionarios independientes e imparciales como ahora. Porque como ella sabe muy bien, cuando el técnico imparcial no te firma lo que quiere que te firmen, pues se buscan 1000 fórmulas para que el asesor de partido o quien sea, pues poder burlar ese control. Y si eso no es suficiente, pues desde las dinámicas clientelares, pues aplastarte a través de las operativas del palo y la zanahoria. El que te firma y el que entra a la red clientelar tiene todas las prebendas, y el que no, pues cara a la pared. Si puedes expulsarlo mejor, si le puedes hacer la vida absolutamente imposible, y Ana sabe el calvario que tuvo que sufrir, pues esta ha sido efectivamente una dinámica que Ana es la persona que ha visibilizado más esa lucha, pero que cualquier persona que se haya atrevido de manera excepcional, en líneas generales, a contrariar, pues sabemos cuáles han sido las consecuencias. Entonces, claro, esto que estoy comentando en un contexto como el del caso Gürtel, pues hombre, el tanque es grande, pero es infinitamente más grande todavía, ¿no? La fila de tanques, ¿no? Enfrentarse casi en solitario. Claro, el caso Gürtel, yo tampoco quiero que hagamos un concurso, ¿no? Pero el caso Gürtel probablemente es el gran caso de corrupción de la democracia. Es cierto que el premio está muy disputado, porque es verdad que casos tan sistémicos, pues el caso de los ERES en Andalucía fue un caso con fuertes elementos sistémicos. Los casos del 3% de Cataluña, la familia Pujol, del caso Palau, también tienen elementos sistémicos. Veremos qué es lo que pasa, por cierto, con el caso Koldo Ábalos Cerdán, que tiene algunos elementos de similitud, ¿no? Con lo que es el caso Gürtel. No ha llegado, de momento, toco madera, de momento no ha llegado a sus dimensiones, pero sí que tiene puntos en común en la forma, ¿no? En la operativa a la hora de actuar. Pero creo que el caso Gürtel, al menos en mi opinión discutible, se lleva el primer premio por una razón sobre todo de dimensiones cuantitativas y cualitativas que nos dicen los hechos probados de la sentencia. Lo que nos dice la sentencia es que se organizó una red con dinámicas corruptas que juntaba a empresarios corrompidos y a políticos corrompidos de multitud de administraciones de todo el país, que tenía una ramificación que llevaba a derivar a través de la trama de sobornos millones de euros en dinero negro a la caja fuerte que estaba en la sede de uno de los principales partidos del país. Esto lo dice la sentencia, no creáis que yo me he vuelto loco, ya que eso es lo que dice la sentencia. A la caja fuerte, aquí cerquita, ahí estaban millones de euros en dinero negro procedente de todas estas dinámicas corruptas, en el que se pagaban gastos electorales, se pagaban sobresueldos de dirigentes políticos, se pagaban reformas en las sedes del partido, y con el añadido, poco comentado por cierto, pero especialmente relevante, de que el tesorero tenía una cuenta a su nombre en Suiza con más de 40 millones de euros, que son los calderillas, ciertamente. Hoy todavía no sabemos de dónde venía ese dinero, aunque podemos sospecharlo, ni si era del tesorero, si era del partido. No, claro, una sola persona meterse en el punto desde el que nació gran parte del caso Gürtel, que fue el ayuntamiento de Boadilla, pero que destapar esto era abrir un espacio de investigación contra todo, pues efectivamente es un peso personal enorme, y que ya efectivamente pues sí, claro que sí. Claro que sí. Y que además ella es Sí. que además Sí. que esta gentuza, porque concretamente está en cuestión, que conozco también y que he seguido el juicio, que diga, y me da igual que sea este gobierno que otro, que tal, porque me he reunido con todos los grupos parlamentarios a lo largo de estos años, y que digan que no hay dinero ni presupuesto para reparar la situación en la que nos hemos quedado los denunciantes de corrupción,
O sea, vamos a ver, yo, y no quiero entrar en polémica, pero es una de las cosas que digo siempre. A ver, ¿cómo es posible que una persona que ocupe un puesto político, que ha robado lo que ha robado, que gracias a los denunciantes y gracias a los denunciantes de corrupción y no a la Fiscalía Anticorrupción, se desvelan más casos de corrupción? Y resulta que ellos tienen sueldos vitalicios y yo tengo que estar pidiendo comida en Cáritas. Os lo digo de verdad, ¿eh? Después de todo lo que ha pasado. O sea, a mí esto no me cuadra de ninguna de las maneras y es más, no solamente no me cuadra y no me quiero enervar, es que me parece una falta de humanidad de tal calibre que es que yo hablo muchas veces de la psicopatía del político, porque está tan distante de las necesidades de la realidad, a todos los niveles, ¿no? Y no hablo de unos políticos u otros. Hombre, obviamente yo tengo verdadera admiración por políticos en concreto que me han demostrado que sí que tienen vocación de servicio. Pero que tengamos que estar así. Por eso a mí, yo siempre le digo a Javier, me da mucha rabia que la gente hable de mí en pasado. No, señores. O sea, no me gusta contar mis miserias. Yo vengo aquí súper mona, con una chaqueta que me ha dejado una amiga, un bolso de no sé qué. Pero mi vida realmente es una ruina a todos los niveles y la vivo en solitario, todos y cada uno de los días de mi vida. Viviendo, vale, yo digo, vivo en Conil de la Frontera y todo el mundo se imagina, qué guay, viendo el mar. No, yo vivo como si me hubieran cogido de una grúa, me hubieran soltado en medio de un campo, porque es lo que me puedo permitir pagar de alquiler y que bueno, que afortunadamente es Conil y puedo ver el mar, que me encanta, porque soy de Málaga. Pero en este caso, lo que quiero decir con esto es que o sea, ahora nos iremos de aquí cada uno a nuestra casa, yo vuelvo a mi realidad y de la misma manera que yo vuelvo a mi realidad, pasa, si no vienes te mato, pasa con el resto de denunciantes de corrupción, que no somos historia, que no estamos en el pasado. Señores, que esto está sucediendo. Y que no solamente los que hemos denunciado, es que yo llevo años recibiendo 100 llamadas diarias o correos electrónicos de personas que me dicen, Ana, ayúdame, ¿qué hago? Y yo diciendo, pues yo estoy librando mi batalla. O sea, te puedo decir lo que no debes de hacer. Pero quiero decir, y en ese sentido, pues hombre, yo confío en las asociaciones anticorrupción, pero lo que quiero recalcar es que esto no es del pasado. Ocurrió la denuncia en el pasado. Ahora, las consecuencias están en el presente. Y esa es la realidad, mi realidad y la de muchos otros denunciantes. También es cierto que estamos esperando a que se aprueben una serie de paquetes. Ahora que tenemos aquí al director de la Agencia Antifraude a nivel estatal, estamos esperando que se aprueben una serie de paquetes y medidas que yo pido al universo, de la misma manera que me voy a hacer rica con la peli, que se aprueben esas medidas porque son soluciones reales. Perdona, Joaquín, es que si no... No, muy bien dicho, muy bien dicho. Yo al hilo de lo que comentabas, pues me parece que precisamente esa labor realizada, a pesar de todo el sufrimiento, creo que ha puesto a la agenda política la necesidad de medidas de protección contra el denunciante de corrupción. Y yo creo que por eso, pues con toda justicia, no sé, has tenido el reconocimiento de a mí entidades que me parecen absolutamente admirables, que tienen el máximo reconocimiento en la lucha contra la corrupción, como la Fundación Hay Derecho, Transparencia Internacional y entidades ciudadanas extremadamente meritorias. Y al mismo tiempo también hay que reconocer las insuficiencias. Es decir, que a pesar de que en el ámbito cívico sí que ha habido esa reacción pidiendo medidas, hay que ver nuestra legislación cómo ha llegado a regular de una manera tímida e insuficiente la protección a los denunciantes de corrupción. Además de todo lo que te ha pasado. Bueno, podemos ver la cronología. Y el compromiso de los principales partidos de este país, que son ellos los que pueden aprobar las leyes, no las leyes no las podemos aprobar nosotros, ¿no? Contra la corrupción. ¿Para cuándo un pacto? ¿Para cuándo un pacto contra la corrupción? Sería deseable, ¿no? Mira, en 2017
En 2017, la Unión Europea aprueba una directiva que obliga a España y a todos los países europeos a tener una legislación en materia de protección de denunciantes de corrupción. 2017, antes de final de 2019. Podría haber sido en 2018. Pasa 2018. Pasa 2019, que ya tenía que estar aprobada la ley, no se aprueba. Pasa 2020. 2021, ya con unos cuantos años de retraso, se aprueba una ley con muchas insuficiencias. La ley crea la autoridad estatal para proteger a los denunciantes de corrupción, pero no la desarrolla. Es hasta hace unos pocos meses donde por fin se nombra a su director, Manuel Villoria, en mi opinión, la persona que más sabe de corrupción de este país. Es mi opinión, puede ser discutible también, pero creo que la comparto con casi todos los que hemos estudiado el problema. Director que todavía ha estado esperando hasta hace 4 días que le pongan una oficina con personal a su alcance, que parece, igual ahora nos lo explica, pero parece que ya está en trámite. Con lo cual, a pesar de las obligaciones estatales del país forzadas por una directiva europea, todavía estamos como estamos. Y una ley, y aprovechando que estás tú, creo que eres la persona más indicada para corregirme si me equivoco, una ley que tiene insuficiencias como limitar la corrupción a plazos temporales como de 2 años u otros para evitar represalias. A ti después de los 2 años te siguieron amenazando, te siguieron intimidando, pues la directiva no ponía ningún límite temporal, pero nuestra ley, presa de entusiasmo por proteger a los denunciantes de corrupción, acota de esta manera. Una ley que no aporta suficientes apoyos económicos en materia de defensa jurídica y en materia psicológica. Y tú sabes, en materia de defensa a través de abogados, todo lo que has tenido que pasar, en materia económica, todo lo que has tenido que sufrir y pleiteando con una administración que encima litigaba con el dinero de todos. Pues esta ley yo creo que podía haber regulado todas estas cuestiones desde una perspectiva integral para proteger plenamente, pero bueno, es una ley con insuficiencias, pero es un pequeño paso adelante. Ojalá a través del empuje del nuevo director podamos mejorar la situación. Sí, yo voy pasando el micrófono. Hola, buenas tardes a todos. Tengo 2 preguntas, intento hacerlas corriendo. Respecto a todo lo que estabais comentando de los denunciantes, bueno, yo he vivido 20 años en Argentina, ahí sé que hay ataúdes con el tema de los denunciantes, sabemos mucho de eso. Y justamente creo que pienso, ¿no? Habiéndote seguido la historia, Ana, no deja de ser aviso para navegantes, ¿no? No deja de ser, no os atrevéis. ¿Creéis que el libro puede ayudar de alguna forma? No digo que haya sido el objetivo, a que quizás se revierta ese miedo, ¿no? Es que me va a pasar como a ella, es que me va a pasar como... Y la segunda pregunta cortita, esta es para Joaquín. ¿La corrupción judicial es condición sine qua non de la corrupción de la administración? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, gracias. Creo que el libro intenta exponer lo que pasa. Intenta visibilizar el problema que hay con los denunciantes de corrupción, porque es eso, que no se sabe. El caso de Ana siempre me ha dicho, es que mi caso ya tiene muchos años, es que la gente no se acuerda de ello, ¿no? Claro, creo que en el libro se visibiliza ese silencio, ¿no?, que hay alrededor de los denunciantes de corrupción, que es terrible para ellos, porque todo el mundo les deja de lado. Y bueno, claro, esa es la gran pregunta cuando tú te lees el libro, es, y yo sabiendo todo esto, ¿qué haría? ¿Denunciaría o no denunciaría? Y es una pregunta que creo que en el libro intenta apelar a los lectores para resolverla, para que ellos piensen por sí mismos qué harían o qué no harían. Y desgraciadamente, bueno, la respuesta no lo sé. Yo creo que el libro tiene ciertas áreas de esperanza, ¿vale? Al final yo siempre le digo a Ana que, bueno, su caso es verdad que su vida ha sido aniquilada, pero también ha conocido a gente muy interesante alrededor y ha sido una vida singular y ha sido una vida con mucha dignidad, y yo creo que eso también es positivo, ¿no? Me parece a mí. Pero bueno, la segunda pregunta es... Sí, empezando por el final,
Yo personalmente igual me equivoco, pero yo no creo que en este país exista un problema de corrupción judicial. Puede haber jueces corruptos puntualmente, pero vamos, yo he estudiado con jueces y juezas de Centroamérica, sobre todo de Honduras, de Guatemala, y allí sí que hay un problema de corrupción judicial, militar, policial, de muchos ámbitos. En España, al menos con los datos que tenemos, sí que tenemos elevados niveles de corrupción política, comparados también con otros países europeos. Bueno, hay que ver el listado, la calidad, la cantidad. Y además creo que el enfoque integral de conjunto no debería poner un énfasis desproporcionado a la respuesta judicial. La respuesta judicial siempre es tardía, siempre llega tarde, cuando el daño ya se ha producido. Y lo que llega a los juzgados realmente es la punta del iceberg. La inmensa mayoría de las prácticas corruptas de este país, la que llega a los 40.000 millones de euros, eso no llega a los juzgados. Y mi impresión es que, en líneas generales, si la respuesta judicial no es adecuada, en gran parte es por la falta de medios y por la falta de recursos, no por falta de voluntad. Sin duda puede haber jueces que se vendan a un partido político o que miren hacia otro lado. Pero en este país, si se han llevado adelante centenares de causas de corrupción, es porque ha habido centenares de magistrados y magistradas que con pocos recursos y con muchas dificultades han hecho un gran esfuerzo. Y hemos tenido presidentes autonómicos en prisión, alcaldes, concejales, al señor Urdangarín y a otros. Es decir, que por supuesto que la corrupción judicial siempre será un problema para perseguir la corrupción, pero creo que el problema no está en el nivel judicial, que es el último, sino está mucho antes. Está en impedir prácticas que hoy son muy habituales, que están muy instaladas en las administraciones públicas. Y es en ese nivel muy previo donde se tiene que actuar. Y esto me lleva a hablar de la picaresca. Me lleva a hablar de la picaresca, porque efectivamente, ¿cómo actuar? Es decir, si no es el esfuerzo en el ámbito de corrupción judicial, que yo creo que no es ahí donde hay que poner la carne en el asador, no es tan necesario, sino en otros ámbitos, ¿dónde se debe poner? Lazarillo de Tormes era una persona que estaba en la periferia del sistema. Era un excluido social. La palabra hambre es la que más se repite en el Lazarillo de Tormes. Las trastadas que le hacía al pobre ciego y todo esto no tenía nada que ver con robar fondos de la caja pública. La corrupción es un abuso de poder para obtener un beneficio, público que va a parar la ganancia a bolsillos privados. Es un abuso de lo público en beneficio privado. Los corruptos no son excluidos sociales, sino son privilegiados. Son gente que vive mejor que la gran mayoría de la sociedad, pero todavía quieren vivir mejor robándonos a todas y a todos. Si nos fijamos, Lazarillo de Tormes tiene muy poco que ver con Bárcenas, con Urdangarín, con Roldán y con Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla, hoy en prisión contra la justicia. La corrupción nos marca más que este tipo de problemas culturales de los que se habla mucho. Yo creo que la corrupción no se debe ni a causas genéticas, no somos un país biológicamente corrupto, ni geográficas, ni gastronómicas, ni climatológicas. Es decir, el día que tengamos un desarrollo institucional como el de Dinamarca, Nueva Zelanda, Suiza, si seguimos teniendo corrupción, le damos la culpa a la paella, a la sangría, a la siesta, a lo que queramos. Pero mientras no lo tengamos, lo que tenemos que hacer es desarrollarnos institucionalmente como las democracias más avanzadas. Y esto implica hablar pues, de controles en la administración pública, en materia de contratación, como vemos en los audios del caso del caso Koldo, lo fácil que es todavía hoy manipular la contratación pública, mucho más fácil que en Dinamarca, desde luego, acabar con esas redes clientelares, mejorar los controles internos, acabar con las puertas giratorias, acabar con los aforamientos que siguen dificultando la lucha contra la corrupción, es decir, mejorar los mecanismos de transparencia, porque como escribió muy bien un gran magistrado norteamericano, la luz del sol es el mejor desinfectante. Hay que poner luz donde todavía hay mucha opacidad. Y hay que ver también algunas dinámicas de las que se habla poco. Una de las cosas que no he comentado, que me ha gustado mucho de tu libro, que me ha hecho recordar algo que se tendría que estudiar más y que está poco estudiado, que es la variante de la perspectiva de género. Yo, volviendo a leer tu libro, es un tema que abordé en La Patria, en la cartera, que creo que merece más análisis.
que es que está demostrado de manera matemática que en los países en los que hay más igualdad y hay más mujeres en las instituciones públicas, la corrupción es más baja. Y alguien puede preguntar, ¿por qué será? Hay varias explicaciones que intentan aportar ese dato, pero una de mis respuestas es que yo tengo la impresión que la corrupción no se vota propiamente en las instituciones, sino que se perpetra y se decide en espacios oscuros, informales, que manejan los hombres. Y en los audios del caso Koldo, todas esas historias, esa visión que tienen de las mujeres, donde surgen, digamos, estos pactos y estos acuerdos, siguen siendo mayoritariamente espacios de hombres. Por tanto, en la medida en que mejoremos nuestras instituciones, que sean más igualitarias y que estén mejor estructuradas, bajaremos la corrupción. Porque si la corrupción es un problema genético o de la picaresca del Renacimiento, estaríamos apañados. Te doy toda la razón, pero yo pienso que, no sé si... que hay una cosa, estos días que se han vuelto Robert, yo me acordaba del libro, porque él hacía unas películas muy paradigmáticas que eran siempre un individuo contra el sistema. Era un rasgo súper característico de él. Y en este caso, el libro, que son muchos libros en uno, porque hay momentos de mucha tensión, también hay momentos en los que es impecable todo el desarrollo judicial, porque yo, aunque sea una humilde editora, estudié Derecho en la Autónoma. Y entonces yo le prestaba mucha atención a eso, porque a mí me cojean muchos libros por ahí, por ejemplo, porque ves que esa parte no está bien desarrollada. Lo que tenemos en España, yo pienso, es una grandísima desconfianza hacia el sistema. Y en cuanto el individuo saca la patita, el sistema te expulsa y te conviertes en una apestada y el sistema va contra ti. Y entonces en España una cosa que nos pasa a todos es, uy, no denuncies, o déjalo, porque te metes en una maquinaria en la que casi siempre el individuo pierde contra el sistema. Y tu caso es un caso paradigmático y yo, perdonadme, porque lo habéis citado, yo me niego a verte como una víctima, yo prefiero verte como una heroína. Tú eres la Robert Redford de esta película y además rubia, ¿qué más? No, claro que sí, por supuesto, y valiente, claro. Pero en ese sentido, eso sí que es una cosa que está muy en nuestra idiosincrasia, que es la desconfianza a meternos en el sistema. Porque el sistema, al que denuncia, al que saca las vergüenzas, al que expone, tiende a rechazarlo. Y ahí sí que somos antisistema todos como el Lazarillo, porque no nos metemos. Sí, un momento. Solo quedan 10 minutos. Yo preferiría que el público hiciera preguntas. Mira, ¿qué quiere Elisa? Sí, bueno, lo primero, enhorabuena. No he tenido ocasión de leer el libro, me lo acabo de comprar, pero sí quería, puesto que nos ha mencionado Joaquín, recordar que Ana fue la primera premio de la Fundación Hay Derecho. Que eso nosotros lo veíamos, como tú has dicho, lo veíamos como algo heroico, pero también queríamos que no fuera algo heroico. Es decir, por un lado el reconocimiento y por otro lado intentar que nadie tenga que ser una heroína por denunciar corrupción. Esto es muy importante, seguimos en esto, no lo hemos conseguido, porque hay una cosa que tú también has dicho, es el sistema. Claro, ¿por qué desconfiamos del sistema? Porque el sistema es clientelar y es estructuralmente corrupto. Además, me atrevo a decir esto, creo que tanto Joaquín como Manuel Villoria estaremos de acuerdo, es un problema estructural. Y esto más vale que lo reconozcamos. Y totalmente de acuerdo, esto no es un problema genético, no es un problema del Lazarillo. Siempre digo lo mismo, lo conoceréis los que sabéis más. Suecia era un país enormemente corrupto en el siglo XIX. Lo que pasa es que tiene una gran crisis, pierde una guerra con Rusia, pierde Finlandia, se ponen las pilas, pasan muchos años, porque las reformas de este tipo no se hacen de la noche a la mañana, y se convierte en el paradigma de los países, digamos, menos corruptos del mundo. Por tanto, esto no va de genes, no va de nada, va de instituciones y va de cultura, porque, claro, las instituciones también hacen un tipo de cultura. ¿Qué tenemos nosotros? Pues tenemos unas instituciones muy mejorables y encima tenemos una cultura que yo la llamo de y tú más, ¿no? Es decir, vale, yo soy corrupto, pero es que tú eres más corrupto. Fenomenal. Estamos todos encantados en este ambiente, ¿no? Entonces, yo creo que hay que insistir, hay que seguir pidiendo esas reformas. Una cosa fundamental, las medidas tienen que ser preventivas. De nuevo, de acuerdo con Joaquín, no hay corrupción judicial sistémica en España. No es cierto, afortunadamente. Lo que pasa es que los jueces y los fiscales no tienen los medios
medios suficientes. Los partidos afectados tienen legiones, como sabe Ana, de abogados, algunos de ellos pagados con dinero público para enfrentarse, para perseguir a los denunciantes, para ponerles querellas. Es decir, es una guerra absolutamente desigual e insisto que muchas veces se paga con dinero público, que somos los contribuyentes los que estamos pagando a los abogados de los corruptos, que eso también habría que mirarlo. Con todo esto lo que quiero decir es que Ana es un referente para, yo creo que ya podemos hablar de generaciones de denunciantes que han venido detrás tuyo, no sé si es bueno o malo, pero que efectivamente el reto que tenemos pendiente como país es abordar de verdad unas reformas estructurales serias para que las instituciones funcionen de forma diferente, para que haya medidas preventivas, que son las importantes, para que esos funcionarios que miran para el otro lado, esos empleados públicos que dicen, uy, a ver si me van a quitar la productividad, esos asesores que están dispuestos a firmar lo que sea, todo eso vaya cambiando. Y para eso también es muy importante un cambio de cultura y por eso son tan importantes los libros. Si podéis también, desde luego una película de Hollywood sería maravilloso porque eso cambia la cultura de la gente. Y ojalá que podamos seguir viendo a Ana como la vimos el día que apareciste por la Fundación Hay Derecho. La vimos como una heroína, que es exactamente lo que ha sido. Yo estaba deseando comerme las canas porque sí. Salen en ¿Alguna pregunta más? Sí. Creo que es obligatorio que diga algo. Por alusiones, ¿no? Sí. Sí. Bueno, en primer lugar, yo creo que se puede luchar contra la corrupción y tenemos un ejemplo en España. Lo que pasa es que estamos viendo todo un backlash, una vuelta para atrás terrible, pero nosotros hemos estudiado, mis compañeros y yo, Fernando Jiménez y otros profesores, el caso de Valencia, que tú conoces muy bien, Chimo. Y de verdad que en Valencia durante casi 8 años se desarrollaron toda una serie de reformas bastante de impacto, desde transparencia, fuentes abiertas y sobre todo la Agencia Valenciana Anticorrupción, que abrió el primer canal externo, que protegió, o pudo en aquel momento. Y los datos que tenemos es que tras todos esos 8 años, y son datos cuantitativos que te pasé en su momento, ahora tenemos el artículo publicado, ahora se publica en una revista estadounidense y espero que dentro de poco se publique en otra. Los datos cuantitativos nos indicaban que efectivamente, primero, que había mejorado el social empowerment, el empoderamiento social, la gente confiaba más en la posibilidad de luchar contra la corrupción. Segundo, que había una mejora en la confianza institucional y que había una mejora en la percepción de corrupción. Bajaron el número de escándalos y bajó el número de casos. Entonces, los datos indican que se pueden hacer las cosas. 8 años, se podía haber hecho más, seguro, pero ahí hay un dato objetivo de que se pueden hacer las cosas bien. Pero todo eso, claro, lo que pasa es que nunca se sabe cuánto puede volver para atrás porque esto está inserto en un sistema político con todos los cambios que tenemos en marcha. Y luego, con respecto a nuestro negocio, la verdad es que yo creo que si no cambiamos la ley vamos a poder hacer muy poco, sinceramente. Vamos a intentarlo y tenemos ya protegidos, tenemos ya causas abiertas, o sea, investigaciones abiertas, pero necesitamos poder suspender los actos de represalia de alguna forma. Necesitamos poder imponer indemnizaciones. En tu caso, imagínate, usted le ha hecho eso, indemnice. Y ese tipo de posibilidades son esenciales para poder tomar medidas. Si te dejamos 4 años o 3 años que tú te defiendas y luego sí, tenía toda la razón, pero al final yo creo que esto no es el camino. Entonces, vamos a intentar aplicar sanciones, pero lo fundamental es que haya reforma de la norma. Y luego, ¿qué va a pasar con las personas que han sido whistleblowers, que han sido informantes? Este es un tema complejo, por cuántas personas hay, que en tu caso está claro, pero no sabemos en otros muchos, y cómo van a gestionarse eso. La verdad es que es un tema que tendremos que tienen que reformar y deberían, en tu caso yo no sé cómo es posible que todavía no haya habido un ayuntamiento que te haya contratado para gestionar. Yo no lo entiendo.
No, no lo entiendo, pero bueno, vamos a intentar hacer lo que podamos para ayudar. Nada más. Muchas gracias. Ojalá. Un par de preguntas más. No sé si alguien quiere preguntar alguna cosa. Bueno, Ana, enhorabuena por estar aquí. Te ha costado mucho. Sabemos algunas personas lo que es vivir en la soledad. Y a mí me gustaría saber qué le dirías a tu niña interior ahora que te enfrentas a una nueva etapa de la vida y darte las gracias por poner el valor, la honestidad que tanto necesita la sociedad y que parece que solamente, bueno, pues se ve lo malo, pero grandes mujeres y grandes personas como tú son las que nos inspiran también a seguir por ese camino del faro que antes decía Joaquín. O sea, a ver, Nuria es amiga, aparte de periodista, y hemos compartido muchas cosas juntas. No vale, ¿tú qué quieres que me ponga aquí a llorar? O sea, no, y ahora nos vamos a ir a tomar unas cervezas los que queramos y los que habéis venido de Asturias, que, o sea, afortunadamente, como tú bien has dicho, he tenido la suerte de cruzarme con personas en mi camino que están aquí y que son auténticos, vamos, no habría conocido a Lara, no habría conocido a Luis, no habría conocido a... Joder, será posible, después de todo lo que hablamos todos los días. Julián, es que me salía el apellido, Julián Rumbero Castro, creo que sí me lo sé. A Julián... ¿Eh? Perdón, que sales en el libro. Bueno, que se me ha ido lo que estaba diciendo, que... sí, que afortunadamente he conocido a muchas personas, a Javier Ruiz, que no le perdono que esté aquí sentado delante de mí, con lo guapo que es y encima lo bien que hace su trabajo. Sí, lo sé que te estoy viendo salir, sí, lo sé. Y a Luis Gonzalo Segura, bueno, a muchísimos denunciantes, o sea que afortunadamente en ese sentido, bueno, Adrián Argudo, a ver, no he nombrado a una personalidad de una institución muy importante que es la World Compliance, que está haciendo una labor magistral, hay que decirlo. Y lo de mi niña interior, pues no te lo voy a decir. No, es que si te digo lo que pienso, vamos a ver, por un lado, yo siento que he fracasado contra el sistema, a pesar de todo lo que he luchado. ¿Que se han conseguido cosas? Sí. ¿Que se ha conseguido que haya personas en la cárcel? Sí. Pero mi vida se ha truncado de tal manera que yo se lo comentaba a Javier. Javier, tú vienes aquí a celebrar. Yo vengo a contar mi fracaso. Entonces, otra cosa es lo que yo parezco desde fuera. Y a mí todo... No, porque es verdad que o sea, a ver, yo me tomo las cosas con mucho humor, las personas que me conocéis lo sabéis, y yo parezco mucho más fuerte de lo que soy, pero yo lo único que te puedo decir es que tengo una grandísima esperanza, eso es lo único que puedo decir, en conseguir ya no sé, la he perdido las cuentas de lo de reinventarme, perdón, conseguir casi a mis 60 años, que no es fácil para ninguna mujer de 60 años, pero yo estoy muy esperanzada en que lo voy a conseguir esta vez. Porque me siento, igual que en momentos difíciles tuve mucho apoyo, creo que esto le va a calar también a mucha gente, ¿no? Porque la gente no sabe, y eso que decía antes, que esto no forma parte del pasado, que sigue estando candente esta situación. Entonces, de la misma manera que cuando que la ciudadanía se enteró que yo lo estaba pasando mal, y no os imagináis los miles y miles y miles de personas que se volcaron conmigo, pues yo espero que ahora me llamen para decirme: Ana, ¿te interesaría trabajar en tal ayuntamiento? Ana, ¿te interesaría trabajar en tal hotel? Ana, ¿te interesaría trabajar en una empresa de organización de eventos? O sea, eso es lo que me saco de aquí. Aparte
del cariño de las personas que he conocido, que es que vamos, o sea, en cuanto que salgan nos vamos a tomar unas cervezas y os doy un pedazo de abrazo que ni os cuento, que os crujo. Así que nada, no sé si te he contestado, pero así me voy. Una última pregunta, si tenéis. Hola. Barra reflexión. Buenas tardes. Hola, Ana. Hacía tiempo que no nos veíamos. Yo tenía pensado decir alguna serie de cosas, pero me las voy a ahorrar todas, porque quiero quedarme con la parte última de tu intervención y esa carga de esperanza, ¿no? Para mencionar, por ejemplo, dentro de la serie de personas que has mencionado, a una que en la novela aparece como, ya sabes a quién te refiero, ¿no? Como la Guaja, que cuando la conocimos gracias a Ana era la persona más buena del mundo y seguro que lo sigue siendo. No ha podido venir, así que un recuerdo y un abrazo para ella. Decías también que quieres poner un punto y final. Ojalá que esta novela, que la he leído muy, muy deprisa, tengo que leerla con más calma, sea ese punto y final. Me acuerdo ahora mismo de un personaje de un delicioso cuento de Jean Giono, el hombre que plantaba árboles, y yo creo que tú ya has plantado tus árboles y los de muchísima gente más, así que hazte un punto y aparte. Y como decías, creo que en la entrevista de la SER o en diario, no sé, son tantas cosas que últimamente que igual las estoy mezclando, ya es hora de que dejes de sobrevivir y vuelvas a vivir. Eres una persona muy, muy afable, entonces, porque lo que la sociedad te debe a ti y a tantísimas personas, he visto por ahí a Luis Gonzalo Segura, que no sé dónde está, a Roberto Macías, la lista es muy larga, lamentablemente. Nunca te lo vamos a poder. Basta agradecer, sí, pero los likes de agradecimiento en el Facebook, por ejemplo, no pagaban tus deudas, tu hipoteca, no evitaban la maldad de tanto periodista burdo que tira para adelante, de tanto Eduardo Inda. Es una cosa que echo de menos en la novela. Como leo muy deprisa, igual, corrígeme si me equivoco. Eduardo Inda entrando en una comisaría acusado de corrupción. Al hilo de algunas de las cosas que ha dicho tanto el juez como un responsable de la Agencia contra la Corrupción, yo creo, no creo que España sea un país genéticamente corrupto, pero la sociedad que depende de tanto sacrificio individual para luchar contra la corrupción, porque si, por ejemplo, habláramos de la directiva comunitaria y de su transposición, era para hacérselo mirar. Por eso, en mi nombre, solo en mi nombre, y con esto acabo, aparte de darte las gracias como tantas veces he hecho, sobre todo pedirte disculpas. Porque seguramente como ciudadanas y como ciudadanos tenemos que hacernos una reflexión. En Boadilla del Monte tú destapaste la trama Gürtel, no como esa otra señora que lo dijo un día en la Comunidad Autónoma de Madrid, pero la gente sigue votando con mayoría absoluta al partido que hizo posible. Entonces, teníamos que hacernoslo mirar. Y una sociedad realmente comprometida con la lucha contra la corrupción, esta sala la tendría llena y habría gente haciendo cola en la calle. No quiero parecer pesimista, por eso digo que me quedo con tu intervención final y ojalá que efectivamente algún día tengamos una clase política. Yo algunas cosas discreparía con el señor Joaquín Bosch, pero me quedo con un libro que leí de él recientemente, La democracia maltrecha, no me acuerdo cómo se titula. ¿Cómo? Perdón, sí, ya ves, el título. La sensación agridulce de que al acabar de leerlo, dices, bueno, no me siento solo. Hay otra persona, al menos otra persona, que piensa como yo, o yo que pienso como. También soy licenciado en Derecho y sé leer textos jurídicos. Pero luego la parte agria de decir, pero es que en un país de 40 y muchos millones de habitantes no puede ser que personas individuales, que ejemplos individuales son los que realmente consigan cosas contra la corrupción. Y perdón por extenderme. Nada, simplemente vamos a cerrar. Ahora en la Plaza del Carmen, en el bar La Cantina. En la Plaza del Carmen, en la cantina, vamos a tomar unas cervezas. Primero vamos a firmar libros y tal. Solo una cosa,
esto está siendo grabado, ¿vale? Vamos a distribuir este vídeo porque lo está grabando una persona que hace muy buenas ediciones y porque creo que merece la pena que llegue a mucha gente y que cuanta más gente lo vea mejor. Entonces yo voy a ir a distribuir el vídeo entre la gente que está aquí para ver si lo pueden compartir y que pueda llegar a más gente. Queríamos también despedir con una nota un poco positiva, ¿no? Que no quedarnos con un mal sabor de boca, porque es verdad que el caso de Ana, la verdad es que es muy indignante, ¿no? Y su lucha ha sido titánica, pero bueno, también queríamos dejar una nota de esperanza, porque creo que también sí que la hay. Entonces, no sé, Joaquín, si quieres decir alguna cosa. Yo, francamente, creía que veníamos a hablar hoy de narrativa literaria. Esa es la verdad, esa es la verdad. Obviamente con un tema que era el tema que era, pero resulta que sorpresivamente, yo que soy apasionado sobre todo más que del derecho, de la literatura, ¿no? De la narrativa, ¿no? Pero sorpresivamente, muchísimo, ya te he hecho un libro excelente, absolutamente recomendable. Pero me lleva a la sorpresa de que me he encontrado en la sala con algunas de las mentes más destacadas de este país en materia de integridad institucional y de lucha contra la corrupción, lo cual no me esperaba, la verdad es que no me esperaba, yo esperaba eso muy bien hecho, ¿no? Y entonces, no sé, como mi conclusión personal, por decir algo positivo, pero con absoluta sinceridad, yo es que sí que creo que hay motivos para la esperanza y el optimismo moderado por una razón. Porque cuando Ana empezó a luchar contra el sistema, todavía era normal que, por ejemplo, los partidos políticos pusieran candidatos imputados o implicados en temas de corrupción. 20 años después, hoy esto ya prácticamente no es posible. Porque aunque se diga que no, en algunos ámbitos la corrupción ya ha empezado a pasar factura. Y se utiliza en el debate público y desgasta. Entonces yo creo que en esos ámbitos sí que hemos mejorado. Ha habido reformas legislativas insuficientes, pero que son siempre pequeños avances. A mí me gusta mucho una frase de Manuel Villoria, que además se la plagié citándolo, por supuesto, en el libro, que el círculo vicioso a veces es muy complicado, pero si tú pegas en una parte del círculo, acabas provocando efectos en el resto. Yo creo que eso es lo que estamos consiguiendo de alguna manera paso a paso, y eso se ve en las encuestas de concienciación ciudadana. Hace 30 años a la gente le daba igual la corrupción, no tenía costes, yo voto que roben los míos si tiene que robar a alguien. Y yo creo que en ese sentido vamos mejorando y por tanto yo creo que con esfuerzos individuales y colectivos seguiremos creciendo calidad institucional como país, aunque estoy también de acuerdo en que nos falta mucho por avanzar. Y por último, querida Ana, entiendo tus palabras cuando hablas de fracaso, pero no puedo compartirlas, sobre todo porque creo que ha sido una pieza esencial en esa concienciación colectiva y tú estás aquí presentando un libro, próxima a ser protagonista de una película y quienes intentaron perjudicarte hoy están en la cárcel y de forma muy merecida. Se nos ha ido un poco el tiempo. Joaquín tiene que coger un AVE ahora a las 9, va justito de tiempo, así que vamos a firmar 10 minutos o 15 minutos y si queréis, los que queráis, podemos seguir a la cantina. Gracias.